En Santa Fe los anuncios son que vuelven las clases presenciales. De hecho hay anticipos de algunos alumnos a los que se consideran alumnos que quedaron atrasados en los contenidos y que bueno, que van a recibir, digamos, una especie de actualización de conocimientos a los efectos de arrancar el próximo ciclo con igualdad de condiciones. Lo que no hay es paritaria. Lo que no hay es inversión en escuelas. Lo que no hay es, digamos, una circunstancia que permita creer que los docentes van a volver a dar clases con normalidad. De verdad que siempre, primero, es muy difícil establecer diálogos con ANSAFE Provincial porque ANSAFE Provincial elige no hablar con nosotros en virtud de que somos críticos a su gestión y serio, es una pena. Sonia, cuando quiera, tenemos los micrófonos abiertos. Pero sí vamos a hablar con un conocido, un tipo que siempre da la cara y que siempre puso la cara, incluso en los peores momentos, cuando los docentes estaban sometidos a situaciones de verdad extremas, como fue en el caso de la pandemia. Así que es un gusto saludarlo por primera vez en el 2022 al docente que fue protagonista de un documental sobre Leo Messi. Desde ese momento para mí ya no hay más discusión. Está Gustavo Terés en línea. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Qué mención, qué presentación. Sí. Bueno, Gustavo, arrancó el 22, estamos en febrero. ¿Qué olés? Lo que uno tiene que ubicarse en el contexto, ¿no? Me parece que cualquier análisis político, y en el caso de tu programa es un programa que permanentemente contextualiza, me parece que la primera reflexión que hay que hacer en este contexto es el impacto que va a tener sobre la vida de nuestro pueblo, de las trabajadoras, de los jubilados, de los vecinos, de las jóvenes y las infancias, el acuerdo con el fondo. Uh-huh. ¿No? Más de acuerdo, menos de acuerdo, es un análisis que no se puede necesario, que no se puede soslayar. ¿No? Hay todo un debate. Este debate no es un debate que se tiene que hacer, o esta reflexión o análisis que se tiene que hacer por arriba, como es un problema con la lógica de la grieta, si Máximo vota o no vota, si Juntos por el Cambio se vive o no, sino qué le puede pasar a nuestro pueblo. Y saber que a toda la gente de a pie, a todas las personas de este querido país, esta no es una discusión abstracta. Uh-huh. Es una discusión que después va a impactar en la vida cotidiana. A partir de ahí me parece que la discusión de las paritarias en el mundo del trabajo va a estar atravesada por esta situación, más una situación grave de crisis económica y social, donde quizás el problema más acuciante, más coyuntural, pero gravísimo, es la situación inflacionaria. Esta espiral inflacionaria que no se detiene y que siempre condiciona las discusiones salariales, y donde los que más pierden en las carreras inflacionarias son las trabajadoras, los trabajadores, ¿no? Entonces, esa discusión, bueno, no hay discusión paritaria, estamos ya a mediados de año, siempre lo escuchás al ministro de Trabajo que en diciembre dice a principio de año discutimos, a principio de febrero ya nos convocamos y todavía no sucedió. Nosotros esperamos que la paritaria sea una negociación colectiva democrática, que se respete la opinión de los afiliados, no como el año pasado que se trabajó extorsivamente, y que se pueda dar cuenta de las necesidades de los trabajadores de la salud, de la educación, digamos, de todos aquellos que fueron los esenciales en todo este proceso, que el gobierno discursivamente muchas veces intenta reconocer, pero que después los castigó de muchísimas maneras, ¿no? El último gran castigo fue el descuento antidemocrático y autoritario hacia los trabajadores del Ciprus, trabajadoras, y también de ATA Rosario. Entonces, yo creo que la paritaria, fundamentalmente al inicio del ciclo lectivo, tiene una lista más importante, que es la discusión salarial. Uh-huh. Que discuten los bancarios, los camioneros, los empleados de comercio. Digo, cuando vos buscas una noticia hoy, aparte de discutir las condiciones de trabajo, todos están discutiendo sobre qué piso, techo salarial se va a acordar, ¿verdad?
Entonces, para nosotros es importante saber que vamos hasta ahora, dicho por economistas oficialistas y opositores, a una inflación que puede andar entre el 50 y el 60%. Sí. Habrá que ver si se desacelera o no. Según un análisis que lo han hecho Ismael Bermúdez, que lo ha hecho gente de Campos de la CTA y otros estudios, muestran que los empleados públicos, Bercovi creo que hizo un análisis también, los empleados públicos venimos con 4 años de retroceso salarial, de pérdida. En algunos años más, en otros menos. Lo que está claro es que en esta carrera de precios y salarios, los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo. Por lo cual, un primer elemento en el análisis de discusión salarial es cómo recuperar lo perdido. Eso significa, a nuestro entender, todavía no hablamos de porcentaje porque lo va a resolver la Asamblea, es que los trabajadoras y trabajadores de la educación, en este caso, deberían ser partícipes de un aumento o beneficiados por un aumento importante en el primer tramo de la paritaria. O sea, que sea superior y que no solo alcance cierto tramo hasta que nos alcance la inflación, sino que tendría que haber una suma más importante para recomponer salarios. En segundo lugar, no puede haber ningún docente bajo la línea de pobreza. Nosotros tenemos un horizonte, un salario equivalente a la canasta familiar, era 120.000 pesos hoy para que un trabajador pueda vivir dignamente. Ahora, ¿a cuánto estamos de eso, Gustavo? De verdad. Y hoy está 78, 80.000 pesos como mínimo debe estar la línea de pobreza, y el docente está 60.000 pesos, algunos pueden estar por encima con más antigüedad. ¿60.000 pesos? Algunos están en esos ingresos y no podría sacar la media porque, bueno, hay... No importa, pero digo un cargo, un docente, un cargo, sí, digamos. 60.000 pesos pueden estar de 62.000, otros, me parece que es una discusión donde hay una lejanía muy grande, porque 76.000 daba para estar por encima de la línea de pobreza. Sí. Pero digo... O sea que estamos hablando de enero, febrero, y lo que sigue, seguramente estamos hablando por encima de los 80.000, 83.000, 84.000 pesos, ¿no? Tenemos las asignaciones más bajas del país, y eso es otra cosa, porque cuando hablamos de asignaciones familiares, estamos hablando de los docentes jóvenes, de las maestras, maestros jóvenes, que son los que tienen los niños, las estudiantes en edad, sus hijos en edad escolar, y que lo necesitan muchos más. Ahí también hay otro dato. Y lo que yo quiero resaltar para que quede bien claro para los oyentes, es que la discusión es necesaria que se haga sobre el mal llamado blanqueo o de alguna manera eliminar las sumas a negro. Hay que eliminar las sumas a negro que fueron aumentando en la composición salarial y que claramente eso afecta a la caja de jubilaciones y también a IAPOS. A IAPOS, que estamos en una crisis muy grande, porque no solo IAPOS, permanentemente hay o cortes de servicio, o que te retrasan autorizaciones, o que no te reconocen un medicamento, sino que ha habido tarifazos, no solo porque aumentó por encima de la paritaria el costo de las órdenes, sino que aumentó la cantidad de bonos que te reclaman para determinados estudios, por lo cual el aumento inclusive es superior a ese. Yo contaba, Gustavo, es un comentario en el medio de la charla, pero hoy me para una jubilada y me dice, mira, me cuenta que tiene un marido discapacitado y que por primera vez, desde que tiene el tratamiento el marido, ambos jubilados, IAPOS le estaba reclamando un conjunto de estudios nuevos, renovación de la historia clínica, y desde hace 6 meses le retasé el medicamento al marido. Digo, evidente, y me decía ella, ¿vos te acordás? Mirá lo que era una docente jubilada, me dice, ¿vos te acordás del diario de la Guerra del Cerdo? Digo, claro, cuando vos ves que la obra social del Estado, que debería estar funcionando en condiciones adecuadas, le está retaseando plata a un jubilado discapacitado, ¿qué le queda para un tratamiento de salud normal, no? Es como... No. Yo te doy cuenta de eso, sí, totalmente. Nosotros todos los días estamos viendo situaciones límite, inclusive con autorizaciones que se tienen que hacer contra el reloj porque los compañeros por entrar en las salas de operaciones son operaciones de urgencia y a veces o tienen que proveer una prótesis. Conozco mucho la situación de las personas en situación de discapacidad, porque me toca familiarmente, y te digo que inclusive es una vergüenza lo que le pagan a los acompañantes terapéuticos. Digo, si la familia
a veces no erogan plata de su bolsillo, ni siquiera pues tenés garantizado el acompañante terapéutico o otros estudios. Así que imagínate. Y por el otro lado, para cerrar la discusión salarial, yo quería aportarlo una de las cosas que también me parece importante, ya decía la cláusula gatillo. Con inflaciones altas, lo que te permite perder mucho menos, fíjate vos estoy diciendo perder menos, y de alguna manera mantener cierto poder de compra del salario, es la cláusula gatillo. Se cansaron de decir que iban a inventar una fórmula mejor que la cláusula gatillo. Nunca sucedió. No solo eso, sino que tuvimos que correr por detrás. No han podido demostrar que este método de discusiones por tramos haya sido mejor o haya permitido recuperar los salarios. Sí, alguien dijo alguna vez, no es la panacea, y no lo es, pero si lo ibas a reemplazar, reemplazarlo por algo mejor, no por algo que termine perjudicándote, ¿no? Exacto. ¿Y dónde discutimos esto? En la provincia de Santa Fe, en una provincia donde hay un gobierno que tiene recursos, no solo por lo que tuvo que recuperar y se ganó en la justicia de la coparticipación, sino porque tiene en su caja sumas de dinero importantes. Estamos en una provincia productora, estamos en una provincia que es autosuficiente, que tiene recursos propios y que podría tener a todos los trabajadores del Estado en mejores condiciones, ya sea en cuanto a condiciones de trabajo y de ingresos salariales. Esa discusión todavía está pendiente, esa discusión siempre es muy dura. Estamos viendo que la proyección de los presupuestos siguen bajando, siguen decreciendo. No estamos recuperando y fortaleciendo los presupuestos de salud, de educación. La ministra el otro día dijo que no entendía por qué, porque nunca se habían hecho tantas obras para mejorar las escuelas. Y la verdad, me parece que la ministra no tiene una mirada de lo que es el proceso histórico de esta provincia. Primero, el estado de abandono que dejaron cuando estuvieron en todas las gestiones anteriores el gobierno de su signo político, y segundo, que en estas situaciones lo que vemos es una necesidad urgente, inmediata, de construcción de escuelas, de construcción de aulas que han sido reclamadas y de mejora de la situación edilicia, donde hay comunidades que el derecho a la educación cotidiano no está discutido alrededor de si hay paro o no hay paro, como nos quieren hacer ver, sino que no se puede a veces transitar en la escuela porque no hay luz, porque en ese barrio no hay agua. Estamos hablando de barrios donde hace mucho tiempo que no hay agua, o porque están hacinados, y ahora que volvemos a una presencialidad más plena, hay lugares donde se está usando el comedor para dar clases. Digo, me parece que la gente tiene que ser más austera, más humilde, reconocer que estamos en una situación de crisis también. Hay una crisis educativa, hay una necesidad de un golpe, de una inyección fuerte de recursos, ya sea en términos de creación de cargos. Casi no hay creación de cargos. Vamos a un concurso donde va a haber un ofrecimiento de muy pocos cargos, porque no han creado cargos, faltan cargos de especialidades. Parece que nuestros estudiantes de esta provincia en muchas escuelas no tienen derecho a tener música, a tener actividades prácticas, artes visuales, a tener educación física. Parece que eso fuera un derecho para una parte del estudiantado. Me parece que esta es la discusión paritaria integral que hay que hacer, ¿eh? No, vos es que hiciste un resumen de un montón de temas que yo tenía apuntados acá, porque de verdad, nosotros fuimos testigos durante la pandemia. Primero, la pregunta que uno se formula es qué se hizo durante todo el tiempo de la pandemia en el que el Estado no estaba aislado. El Estado tenía oportunidades de aprovechar ese tiempo de ausencia presencial de alumnos y docentes para reparar las escuelas y para inyectar presupuesto ahí. Después hubo mucho tiempo mixto, con lo cual también se agregó un tiempo. Y después, ¿qué pasa con los recursos, Gustavo? Porque vos recién planteabas lo del Fondo Monetario. Yo comparto la mirada desde el punto de vista de los efectos que tendrá pero es otra discusión, los efectos que tendrá el acuerdo, pero también me pregunto qué alternativa había. Pero digo, eso es un debate de otro tipo que habrá que dar y al que te invito en cualquier momento a darlo, ¿no? Pero digo, el problema acá es que las arcas provinciales están llenas. No es que no están llenas, no es que tenemos un Estado quebrado.
Tenemos un Estado que en este momento está discutiendo un presupuesto por 800.000 millones de pesos anuales. 800.000 millones de pesos anuales. La educación no representa mucho más, creo que, si no me equivoco, representa el 5%, eso, el 6%, eso. Digo, y de verdad la pregunta es, ¿qué van a hacer con la guita? ¿Qué hacen con la guita? Hoy me decía un diputado que en realidad la discusión por el presupuesto es porque el gobierno no quiere pagar las deudas con lo que tiene ahorrado, sino que quiere nuevos endeudamientos para poder pagar las deudas. Digo, de verdad hay como una especie de reserva enfermiza de dinero que no termina siendo volcado donde es urgente volcar, en la educación, en IAPO, en la policía. Yo contaba, me imagino, creo que te mandé la nota, se suicidaron 7 policías que fueron obligados a volver a trabajar en Santa Fe. No es una boludez que en 50 días se hayan suicidado 7 policías. Me parece que es un foco grave porque habla de las... Claro, es un hecho que no se puede minimizar, ¿no? Que da cuenta de un tipo de políticas, en el caso de seguridad, erráticas. Si hay un suicidio de 7 policías, realmente es un problema social muy grave, ¿no? Porque aparte lo que estamos discutiendo, y acá en la ciudad de Rosario hay una ya que es víctima, estamos discutiendo una espiral de violencia, donde todos los días hay una naturalización de saber, de mirar las páginas del diario para saber cuántos muertos hay, cuántas víctimas hay en esta espiral de violencia que nos atraviesa a través del narcodelito, y donde una parte del Estado realmente tiene responsabilidades muy grandes. Se ha comprobado que muchas veces ha sido cómplice de esas políticas. Mira, yo creo que hay un gobierno que está a la deriva, porque si hablamos de educación, el maltrato que han subido a las trabajadoras de la educación y la posibilidad de que tendría esta provincia de lucirse alrededor de la educación pública, de garantizar derechos plenos, si hablamos de educación, no solo de salud, también. En seguridad, no solo que no se han avanzado en resolver los problemas, sino que se han agravado los problemas. Y así de seguido hemos visto los problemas ambientales. Podríamos tener una provincia cuidada, una provincia con recursos propios, que evitara el tema de los incendios o que los combatiera rápidamente, que intervenga, que tenga ese poder. Digo, la autoridad del Estado, cuando digo autoridad y no estoy hablando de autoritarismo, está totalmente debilitada y cuesta entender o saber, o en todo caso, no hay un proyecto que tienda a resolver o a enfrentar los graves problemas de la provincia y a mejorar la vida de las personas. En el caso del Ministerio de Educación, es difícil entender cuál es el proyecto educativo, ¿no? No, es que no, pero yo creo, me lo lógicamente trabajan, mucha presencia de educación privada, digo, donde yo creo que la educación privada hay un derecho a existir, nadie, digamos, yo no sería nadie para no habilitar. Sí creo que el Estado tiene que saber que la principalidad del derecho a la educación tiene que estar garantizado a través de la educación pública, y el Estado debe centrarse en ese. Es que a mí me parece que la lógica de la declaración de la ministra diciendo no hay un antecedente de una inversión es porque ella debe sorprenderse que, o debe dar como una especie de sensación de dádiva el tema de invertir en las escuelas y en edificios, porque ella en realidad tiene una formación en historia exclusivamente vinculada a la actividad privada confesional, ¿no? Entonces digo, quienes administran la educación en Santa Fe, la pública sobre todo, son gente que está formada y trabajó históricamente en escuelas privadas confesionales. Entonces, claro, para ella todo lo demás debe ser como, bueno, mirá, y encima estamos haciéndole obras a estos muchachos que en realidad, digo, hay un problema de concepto ahí. Y hay un concepto de que en vez de la principalidad del Estado, está el de subsidiariedad, ¿no? Ellos como que te dan subsidios, como que esta cosa de dádiva, ¿no? De cierta cultura política. Le falta decir, y los padres no pagan cuotas, digamos, claro, no apoyan. Faltaría que discutamos lo de las escuelas charter o las cuotas. No olvidemos que ella fue partícipe del gobierno, de las gestiones anteriores del J, de mucho ajuste, de mucho deterioro de la educación pública, ¿no? De deterioro salarial, de deterioro de la obra social y de las condiciones. A mí me parece que lo que vos decís es tal cual, y hay un debate, y me parece que hay una comunidad que tiene que tomar muchos de los reclamos en sus manos. Yo creo que están
nosotros tenemos nuestra propia, yo quiero decirle a los oyentes, nosotros tenemos nuestra propia Soledad Acuña, Obvio. ¿no? Esa Te ministra la de Campo estaba pensando en Municipal. ella, estaba pensando en Soledad Porque, Acuña. porque pero en educación de adultos, la responsable de educación de adultos, Lucía Salina, está liquidando el vuelo virtual, el vuelo estudiar. Ha cercenado la educación de adultos está vaciando un proyecto educativo que era muy mejorable, que había que ordenar muchas cosas, pero que era una herramienta imprescindible en tiempos de pandemia, y el gobierno las desperdició, las negó, prácticamente no les dio trabajo a 400 docentes, y que hoy hoy la intervinieron a la escuela, desplazaron al personal directivo, realmente un hecho totalmente autoritario y antidemocrático, sin ir a discutir ni ir a informarle en qué condiciones las estaban desplazando, y van a un proceso de vaciamiento y de achicamiento de esa experiencia educativa, cuando podría ser una experiencia que con la impronta de este gobierno, con la seña de identidad de este gobierno, podrían fortalecer. Pero parece que no. Tampoco hay cargos en educación de adultos, que es una educación que hay que fortalecer. Hoy estamos reclamando porque en el concurso estamos viendo que no están apareciendo muchos cargos que figuraban como vacantes, que los docentes lo están bateando y no se están ofreciendo, por lo cual hemos salido también a denunciar eso. Entonces, me parece que si venimos de una situación de emergencia, hay que tener políticas de emergencia, hay que tener políticas que tiendan a garantizar derechos fundamentalmente a los sectores más postergados, y no es lo que está sucediendo, ¿no? Y esto se paga porque si hablamos de educación pública, si hablamos de nuestros estudiantes, digo, esta idea de futuro es difícil pensar con una educación devaluada, o por lo menos No, mirá, es mucho más sombría el horizonte. Es una discusión más larga. A mí me encantaría tenerla con vos y con algunos otros responsables del laburo cotidiano en educación, pero digo, a Santa Fe se le escaparon el año pasado, entre el 20 y el 21, dicen 100.000 alumnos. Se le escaparon, o sea, se fueron del sistema. No hay un plan para recuperarlos, como era el volver a estudiar, no hay un plan de recuperación del Estado, de ir a buscarlos casa por casa a los chicos. Vaciaron, bien decías vos, todo el área, desafectaron a todo el personal que laburaba, los destitularizaron, con todos los cuestionamientos que podía tener aquella titularización, pero digo, en lugar de resolverlo para mejor, lo resolvieron para peor, lo vaciaron. Pero además, digo, de verdad, si en este momento nosotros no entendemos que la prioridad para los próximos 25 años es una inversión fenomenal en educación que incluya, que integre, que sea complementaria, con doble escolaridad, digo, que de verdad los saque a los pibes de la calle y los ponga en un lugar de protección, y además voy a utilizar un término que seguramente no te gusta, pero de competitividad en la vida, porque después salen a la calle a competir por un empleo, a competir. Digo, si vos no tenés esa herramienta y la estás devaluando, no tenés forma de gestar futuro. No tenés ninguna forma, ¿no? Y totalmente, yo acuerdo como esto de los 100.000 chicos, 100.000 estudiantes, 100.000 niñas y niños, o sea, infancias y adolescentes, que no tuvieron ningún tipo de vínculo entre el 2020 y parte del 2021, realmente es parafraseando un libro que escribió una persona que es más conservadora, pero que la frase es una tragedia educativa. Es una tragedia educativa, sí. Bueno, y eso tiene que ser enfrentado, digo, porque hay dos, digamos, yo diría que hay dos planos o dos plazos, dos pasos a seguir para cuidar a nuestra infancia. En primer lugar, todas las niñas y los niños, todos los estudiantes dentro de la escuela. O sea, un primer paso es la inclusión dentro de los establecimientos educativos. Ahora, hay un segundo paso, que dentro de la inclusión, si vos no tenés políticas que fortalezcan a los sectores más desfavorecidos, hay exclusión dentro de los incluidos. Eso se entiende. Sí. Porque si después no le garantizás igualdad de derechos, y hay escuelas, las más vulnerables, que no tienen todos los recursos, o es donde el Estado debería estar más presente, y es donde está ausente, te das cuenta que en este proceso por adquisición de saberes, de conocimientos y demás,
están en desventaja los sectores más vulnerables, cuando en realidad, si vos pensás que la creación de cargos tendría que tener una lógica en la cantidad de cargos de secretaría, de preceptores, de especialidades donde los cursos tengan el promedio más bajo y no sean numerosos y demás, tienen que ser las escuelas de los sectores más periféricos, más vulnerables. Digo, yo creo que hay que garantizar igualdad permanentemente, ¿no? Eso es el rol de la No, pero escuela está pública. claro que donde más carencia, más recursos. Pero sí, obviamente, donde más carencias hay más hay que poner más recursos, eso está claro. Uno piensa que en los barrios de las comunidades uno podría pensar, nosotros acá tendríamos que tener las escuelas más hermosas, mejores pintadas, con salones de esos múltiples, con Zoom, con gimnasio, porque ahí no existen los clubes, que son un espacio importante, porque no existen los centros culturales. Los chicos de clase media tienen posibilidad de acceder a un centro cultural, a un club, pagar una cuota. En estos lugares, si no está el Estado, las carencias se multiplican. Sí, y la vulneración y la falta de derechos se multiplican. Y es donde terminan abrevando las organizaciones del narco, porque terminan absorbiendo soldaditos por 3 mangos con 50 y una zapatilla, y es donde terminan lamentablemente buscando alternativas más vinculadas al crimen, a la prostitución, porque de verdad la situación termina siendo desesperante. No hay que temerle también a ese debate. Digo, el pibe que no tiene salida encuentra la primera salida que le ofrecen, y muchas veces lamentablemente es el crimen. Totalmente. Gustavo, siempre es un placer hablar con vos, de verdad, porque está bueno que alguien lo plantee frontalmente al tema. Yo te voy a hacer una pregunta que es incómoda, pero no quiero dejar de hacértela. Los mismos que se ofenden con lo que dice la ministra de la Ciudad de Buenos Aires son los que están callados con la gestión no en tu caso, claramente, pero digo, hay una doble vara, ¿no? Porque nos ofendemos con lo que dice la ministra del PRO, pero cuando vemos que en Santa Fe está pasando lo mismo, nadie dice nada, digamos, o por lo menos los que deberían decirlo, estoy haciendo referencia a la dirigencia gremial vinculada al peronismo, se ofenden por lo que dice la Soledad, pero no dicen nada cuando habla Adriana, ¿no? Sí, coincido, yo creo que hay que recuperar la autonomía, que hay que fortalecer la eficacia democrática. Creo que el sindicalismo de Estado termina perjudicando a las trabajadoras y a los trabajadores. En eso coincido plenamente. Hay sindicatos prácticamente integrados al Estado, donde después reciben cuantiosas sumas de dinero, donde el aparato sindical termina siendo fuerte, pero los trabajadores terminan siendo débiles o con mucho menos derechos, ¿no? Y me parece que en ese sentido acá estamos en presencia de un gobierno conservador y de un gobierno que no ha apostado a la educación pública. Y yo creo que en esto los sindicatos tienen que tener un claro mensaje de firmeza, de autonomía, de recuperar estos espacios de independencia de clase y señalar todas las cosas que señalan, no un dirigente sindical de un determinado departamento, no, claro, sino que señalan las profesoras y los profesores, las maestras, todos los días, no hay que ir más que a plantarse en una escuela y rápidamente vas a encontrar, en todo caso, con una construcción discursiva distinta, los mismos reclamos, los mismos los fuertes compromisos de la mayoría de las docentes y la ausencia de un Estado, ¿no? Y me parece que en eso el gremio tiene que ser un portavoz permanente de cada uno de los reclamos, no solo del sector docente, sino de la comunidad educativa. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo grande. No, gracias a usted y hasta la próxima. Chao.